Admiro la perseverancia de este enfermo que llevaba 38 años anhelando su sanación y no le era posible. ¿Cuántas veces había intentado y era el intento demasiado tarde? Este ciego nos debe animar para no dejar de intentar ser mejor persona. Aunque tengamos adversidad, tengamos coraje, tengamos fe, tengamos confianza, tengamos perseverancia. Las cosas buenas no pasan de un día para otro. Es poco a poco, poco a poco. Dice el Evangelio que Jesús ya sabía que Él había estado allí durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Dice, entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús lo vio. Jesús sabía que llevaba mucho tiempo. Jesús también mira tu interior, mira tus fracasos, mira tus desalientos, mira todo aquello adverso que te pasa. Y yo considero de que Él no es indiferente y que ustedes y yo debemos confiar más en la acción de Jesús en favor de nosotros, porque Él no se ha ido, Él sigue con nosotros y quiere ayudarnos a recuperar o a obtener lo que nunca habíamos tenido, como es el caso de aquel ciego de nacimiento, que Dios le dio algo que nunca había tenido, era ciego de nacimiento. En este caso, él quizá ya había tenido antes la vista, pero la había perdido. Y Jesús sabía todo eso, y sin embargo, le preguntó, ¿quieres curarte? Es una interrogante que también ahora Jesús te dice, te pregunta, ¿quieres curarte? Y podrás decir, si yo estoy sano. Te pregunta si quieres curarte de ese vacío interior, de esa soledad, de esa vida sin sentido, de esa vida aburrida. Si quieres curarte de esa vida en la que no sientes la fiesta, no experimentas la presencia de Dios, sino que es una vida meramente pasiva, que no tiene ánimos, que no tiene entusiasmo, que no vibra. Y aquel hombre, dice la palabra, que respondió. ¿Con qué respondió? Respondió con los obstáculos. ¿Y por qué respondió con los obstáculos? Porque eso es lo primero que nosotros hacemos. Él es humano como usted, como yo. Y lo primero que hacemos es ver los obstáculos. Le preguntó Jesús, ¿quieres curarte? Y él respondió, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando debe de ser, cuando debo de meterme. Otro se me ha adelantado. Pues también nosotros nos pasa eso. Cuando leemos la palabra, no le creemos a la palabra, sino que nos refugiamos en los obstáculos que tenemos. Y entonces, ante la propuesta de la palabra, ante la propuesta de la Biblia, ante el llamado de Dios a través de la Biblia, nosotros respondemos con negatividad. Y nos fijamos en aquello que no hemos logrado y decimos, es que llevo tanto tiempo y no lo he podido. Y podemos tener tantas excusas. Y Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres curarte? Y él explicó por qué estaba ahí sin curarse. Y Jesús le dijo, no importa que te tires, que te hayas o no te hayas tirado, lo importante es que hoy te voy a curar. Y Jesús, después de ver
después de verlo y sabiendo que llevaba muchos años, la perseverancia, Dios paga la perseverancia. Y aunque este hombre, pues la respuesta que le dio yo no la considero como una respuesta de fe, sino que una respuesta cobarde, una respuesta débil, una respuesta de una persona que ha perdido el ánimo. Y en otros pasajes de la Biblia encontramos cómo el ser humano, como muchos enfermos, cuando Jesús les preguntaba, cuando Jesús estaba frente a ellos, ellos decían, sí creo, y con emoción, y creían y se sanaban, pero en este caso no es así. La respuesta fue una respuesta muy baja de ánimo, de fe, de entusiasmo. Más que una respuesta fue la expresión de un lamento. Le dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, otro ha bajado antes que yo. Es como si le estuviera diciendo, Señor, ¿sabes qué? Soy un fracasado. Señor, ¿sabes qué? No tengo nadie que vele por mí. ¿Y cuántas veces te has sentido así, hermano? Pero Dios se acerca y Él le dice de una vez, ya no tenés que meterte a la piscina. ¿Sabes qué? En este momento levántate, toma tu camilla y anda. Pues en un primer momento no tenía fe, pero cuando escuchó esta palabra sí tuvo fe. Así es también, hermano, cuando empiezas a leer la Biblia. En un primer momento no tienes fe. Pero cuando te acerca al Señor y te pone frente a la pared y ahí tenés que responder, y entonces es la oportunidad para creer en lo que Dios nos dice en su palabra. Y cuando este hombre escuchó aquello de levántate, aquel hombre ha de haber tenido interrogantes. ¿Y quién eres tú para decirme que me levante? Y él creyó que estaba ante alguien que tenía poder. Y bastó que creyera eso para que sucediera lo que dice el Evangelio. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. No es solo la acción de Dios, también es la acción de nosotros. No fue Jesús quien lo levantó, fue Jesús quien le ordenó, pero quien se levantó fue ese hombre. Es decir, no le dejes todo a Dios. Hay gente que quiere que Dios haga todo. Que Dios venga hasta freírte los frijoles y los huevitos y que te dé de comer. Tú también tienes que usar tu cabeza. No le andes pidiendo a Dios lo que tú puedes hacer, porque Él te va a decir, ¿y por qué no lo haces tú? Si yo te he dado esa capacidad. ¿Por qué no lo haces? Pídele al Señor lo que tú no puedes hacer. Eso sí le compete a Dios. Pero si tú le pides lo que tú puedes hacer, Él te puede decir, ¿y por qué no lo haces tú? Si tú puedes, si yo te he dado esa capacidad. Luego dice la palabra que los judíos aferrados a la ley, le dijeron que cometía pecado llevar la camilla. Y así también, eso es otro aspecto que todo humano tiene, el hecho de criticar a los demás, meterse en la vida de los demás. Y eso es algo que debes superar día a día. No te metas en la vida de los demás. No te metas en lo que no te, punto suspensivo. Es ella, es él, déjalo vivir. Mejor ora por él, ora por ella. Pues aquellos diciendo, no te es lícito cargar tu camilla. Y entonces él le dijo, el que me curó, el que tiene poder, yo a él le voy a obedecer. ¿Tú quién eres para decir que no cargue con la camilla? Y entonces ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Entramos siempre en aquello de no creer
en lo que hace Jesús en favor de los seres humanos. Lo del Evangelio del domingo, cuando le preguntaban, ¿quién es el que te curó? Y él les explicaba, el ciego les explicaba una y otra vez. Y ellos siempre aferrados de que no podía ser. Incluso mandaron a llamar a sus papás y los papás le dijeron, ya está grande, pregúntenle a él. Y ese hombre, como le escuchamos el domingo en el Evangelio, ese hombre confesó a Jesús como su Señor. Y más tarde, dice el Evangelio, lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano. Y en un primer momento Jesús no mencionó nada de pecado. No le dijo, mira, por andar de pecador estás fregado. No le dijo nada. Nada de pecado. Pero aquí el Señor le dijo, cuando lo volvió a encontrar, has quedado sano. Mira, has quedado sano. Es como si le dijera, toma conciencia, despierta, ya no eres el mismo de antes. Tú estás sano. Eso también te dice a ti. Mira, ya te confesaste. Mira, ya eres hijo de Dios, ya eres bautizado. Mira, ya quedaste sano. Y luego le dice, no peques más, es decir, la consecuencia, el efecto de estar sano es ya no pecar más. No peques más, le dice. ¿Y por qué no tengo que pecar más? No sea que te vaya a suceder algo peor. Lo mismo que le dijo a la adúltera. Después de un mal viene otro peor, eso es así. Y por eso el Señor le dice a este hombre y también nos dice a cada uno de nosotros que tengamos cuidado con el pecado. Dice la palabra que el hombre fue y les contó a los judíos que él les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos persiguen a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pedimos al Señor que nos conceda la experiencia de encontrarnos con Él y no tener la menor duda de que ha sido Dios con quien hemos hablado y que tomemos una nueva dirección, una nueva vida, como este hombre. Este hombre pasaba mucho tiempo, casi el mayor tiempo de su vida, en torno a una piscina para tirarse y quedar curado. Pero ahora el Señor le liberó y ahora le dice, olvida tu vida pasada, tienes una vida nueva. Pues también el Señor nos dice, que vivamos esa vida nueva, esa vida que estamos forjando en este tiempo de Cuaresma, una vida diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Que antes éramos egoístas, pues ahora ya no vamos a ser egoístas. ¿Cuál es lo diferente? Que antes caíamos en este pecado o en aquel otro, ahora ya no. Porque el Señor nos ha dicho, mira, has quedado sano, es decir, ya te confesaste. Y si todavía no hemos pasado por ese proceso, mañana, miércoles, a las 7 de la noche, vamos a tener confesiones para este tiempo de Cuaresma, para que vengas a reconciliarte con Dios y que tengas esa experiencia de sanación, no solo física, sino que también una sanación espiritual, donde tu alma quede limpia, libre de toda atadura. A María nos encomendamos para que, así como ese ciego no dejó de intentarlo, también tú no dejes de intentar